Bien, hermanos, qué bueno es poder compartir la palabra del Señor en este tiempo y poder cantar. Qué precioso también lo que compartió nuestro hermano Leo en el momento de la Santa Cena, que es un momento en el cual es precioso poder compartir ese tiempo. Y yo creo que es uno de los momentos más preciosos que nos toca vivir casi en toda la reunión, recordando el sacrificio de Cristo y recordando algo que vamos a hacer cuando estemos con el Señor. Así que siempre gocémonos por este momento y preparemos nuestro corazón para este momento porque es algo tan precioso y tan importante. Vamos a ir ahí a Primera de Pedro, por favor. Esta mañana vamos a tornar a Primera de Pedro capítulo 3, a partir del versículo 13 hasta el 16. Seguimos viendo, Pepe nos expuso los por qué la iglesia hace tal cosa, ¿no? Como orar y otras disciplinas espirituales. Y a mí me toca seguir viendo por qué la iglesia tiene que hacer discípulos, o por qué la iglesia tiene que compartir el Evangelio, o por qué la iglesia tiene que vivir el Evangelio y compartirlo a los demás. Y vamos a arrancar ahí con Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13. Voy a leer de la Biblia de las Américas y dice: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Vamos a ver ahora un poquito más adelante cuál era el contexto de cuando Pedro dice estas cosas. Pero hoy nosotros estamos viendo que hay una necesidad imperante de hablar a otros de Cristo en nuestros días, como aquellos días, como en los tiempos donde se escribieron las epístolas. También había una necesidad de hablar de Cristo. También había una necesidad de compartir la palabra de Dios y, como en estos casos, en algún caso presentar defensa de ese evangelio que el cristiano vivía en aquel entonces. Y hoy también nosotros vemos que hay una tremenda urgencia en nuestros días de hablarles de Cristo, el Evangelio, las doctrinas básicas de la fe a la cual una vez nosotros hemos sido llamados, a aquellos que creen que son evangélicos o que son cristianos. El pastor John MacArthur decía en una entrevista: yo nunca me imaginé que los últimos años de mi vida le iba a tener que estar predicando el Evangelio a evangélicos. Volver a predicarle, que vuelvan a redescubrir el Evangelio a gente que cree que conoce el Evangelio. Y pasa eso en el día de hoy. Y eso pasa muchas veces por recibir enseñanzas erróneas, como lo había en este tiempo también. Falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas. También hoy vivimos eso, de un evangelio diferente al de las Escrituras. Y son presa de la equivocación y el engaño. Y también por no abrir las Escrituras. Por no abrir las Escrituras. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, cada uno de nosotros, todos tenemos una Biblia, ¿no es cierto? Hasta en el celular. Y si no la tenemos, acá hay para regalar. Y si no quieren las de acá, van a la librería y la compran. En Argentina se venden libremente la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez estar hablando con un
chiquito con un pequeño. Más o menos tendría 10 años por ahí. Y yo le pregunté si era salvo. Yo le dije, hablando así en confianza, ¿vos creés los padres iban a la iglesia, los hermanitos iban a la iglesia, y él no llevaba una vida muy obediente a los padres? Y entonces le hice la pregunta, ¿vos creés que vos sos salvo? ¿Vos creés que si hoy te morís vos vas a ir al cielo? ¿Vos creés que conocés a Cristo? 10 años. Y él me dijo, sí, porque cuando tenía 8 años, mi mamá me hizo hacer una oración de fe. Y yo soy salvo. Y la verdad que no había frutos de salvación, siendo tan pequeños. No sé si el Señor tenga la gracia de poder salvarlo, pero él tenía esa certeza que le había dado simplemente una oración de fe, pero no una vida transformada. Y eso es lo que nosotros creo que debemos considerar, lo que debe ser un discípulo de Cristo. Y aún enseñarle a nuestros hijos cómo es un verdadero cristiano. Cómo es alguien que por la gracia del Señor es salvado. Y no es que no va a pecar más. Sí, va a reconocer que es pecador, pero ahora tiene a Jesucristo, que es su abogado, que es aquel que lo salvó y que lo rescató. Pero tiene que comenzar a haber evidencias de salvación. Pero nos asombra tal vez considerar que cuando Pedro escribió su epístola, como también el apóstol Pablo, también luchaban con esas cuestiones de las falsas enseñanzas. Luchaban con los falsos maestros también. Pero esto no es algo nuevo. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando estaba en el mundo, qué les dijo a los discípulos? En Mateo capítulo 24, que van a venir falsos maestros. Van a venir. O sea, era inevitable que vengan, era inevitable que estén. Como hoy lo es en nuestros días. Es inevitable y van a estar. Y terminando casi esta primera epístola, ahí vamos por la mitad de Pedro, nos encontramos que el apóstol Pedro también tiene que corregir y exponer las falsas enseñanzas. Hemos visto toda la epístola de primera de Pedro. Hay una serie grabada hace un montón de años. Pero lo que Pedro está exponiendo acá es que en este momento la iglesia estaba bajo persecución. Una persecución feroz. Que era difícil reunirse como nosotros hoy. Que si salían de este lugar, tal vez el próximo reunión había algunos que no venían. Y no era que no venían porque se fueron a pasear o de vacaciones. Eran porque los habían matado. Habían descubierto su fe en Cristo. Y ellos estaban bajo esa persecución. Las falsas enseñanzas, las persecuciones. Y ahora Pedro les comienza a decir, ¿quién puede hacerle daño si tienen celo por lo bueno? No tengan temor de estar viviendo el Evangelio. No tengan temor de ser discípulos de Cristo. No tengan temor que si alguien los para y le digan, ustedes creen en el resucitado, ustedes tengan que exponer su fe, aunque les cueste la vida. Y hermanos, yo creo que, entre otras cosas, cuando se ha expuesto un evangelio falso, diluido, de un mejor pasar, se ha perdido lo que verdaderamente un cristiano tiene que vivir, hacer y conducirse. Por muchas malas enseñanzas. La Iglesia Católica Romana es una de las más prominentes y antiguas que se ha levantado contra lo que es la palabra de Dios. Por eso la Reforma trajo luz cuando abre las Escrituras. Porque ellos exponían una forma de vivir que era agradar a los hombres, que era hacer buenas obras. Pero verdaderamente es llegar al punto de decir, soy cristiano porque aún no tengo temor de morir por Cristo. No tengo temor de vivir aunque me rechacen. No tengo temor de vivir el Evangelio aunque sea dejado de lugar,
porque Cristo ha obrado en mi vida. Pero acá en este texto de Primera de Pedro, el apóstol les recuerda cómo es vivir en la estructura social bajo esa persecución. Nada que ver, nosotros hoy vivimos libremente, leyendo la palabra, orando, yendo a evangelizar afuera, sin que seamos perseguidos. Y eso es algo precioso que tenemos que aprovechar en este lugar del mundo. Porque hay otros lugares del mundo que no tienen ese privilegio. Hay otros lugares que son perseguidos en el día de hoy, que son muertos. Las iglesias son derribadas y tiradas abajo, donde encuentran un lugar que se predica el Evangelio. Y nos recuerda Pedro que el discípulo de Cristo siempre debe pensar en hacer bien a otros. Dice: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Dónde el cristiano demuestra primero a Cristo? En el corazón, no en primer lugar en lo que hago. La actitud interna de un corazón transformado y regenerado me va a llevar a la consecuencia de hacer algo. No es levantarme y salir a evangelizar a todos lados y predicar porque me están diciendo que tengo que hacer, sino que esto primero pasa por un corazón regenerado, por un corazón santificado, por un corazón que busca a Dios y busca esa santidad, y luego le habla a otros de Cristo, porque hay una necesidad en su vida. Porque hay una necesidad en hacerlo, porque lo hace, porque conoce a aquel que ha cautivado su corazón. Y Pedro nos recuerda esto: te traten bien o te traten mal, habla de Cristo. Te hagan daño, habla de Cristo. Te acusen de algo injustamente. El rey loco, esquizofrénico que estaba acá en esta época cuando Pedro escribe, acusaba de los cristianos. Acusaba a los cristianos de todo el mal que pasaba en la nación. Imagínense que el presidente hoy se levanta y digan: hay crisis, hay recesión, no hay trabajo, porque la iglesia evangélica es mucha, hay muchos cristianos y ellos tienen la culpa. Ellos tienen la culpa, ocupan los trabajos, hacen cosas que no se debe. Y la gente levantarse en contra de los cristianos. Y sea legal perseguir a los cristianos. Y Pedro les dice que nadie los amedrente por eso. Porque hay algo que ha ocurrido en sus corazones. Hay algo que a nosotros nos hace ver que si sufrimos por causa de la justicia, dichosos sois. Dichosos sois. Y más aún en una sociedad cargada de sospecha y odio hacia los cristianos, como aquel entonces. Veían a un cristiano por la calle y lo señalaban y decían: ese es el culpable. Ahí está. Mirá. Habría que matarlo. ¿Cuándo lo van a meter preso? ¿Cuándo lo van a agarrar a esa manga de delincuentes? Imagínense, hermanos. Imagínense que eso nos pase hoy a nosotros. Nos digan eso a nosotros hoy. Piensen de nosotros. Yo sé que en algunos casos a veces esto se genera o han pensado de esa manera en ustedes. Y el Señor dice, sin tener razón, otros acusándolo. Y el Señor dice: dichosos sois. Bueno, como decía al principio, por el momento en nuestro país, gracias al Señor, todavía no sufrimos persecución. Pero sí ahora hay un ambiente social delicado, donde la iglesia se ha visibilizado por cuestiones sociales. Y ahora casi como que alguien se junta en algún lugar y alguien dice: no, yo soy cristiano, o los invitan a una cena, o los invitan a una comida familiar, y ahí vienen los cristianos. O ahí viene aquel que cree en Dios y está, a favor de la vida
o quiere vivir una vida santa. Ahí viene el santo, mirá, y burlándose despectivamente. Pero ¿qué tareas tenemos como iglesia? ¿Qué tareas tenemos como cristianos? Bueno, dos cosas. Seguramente, como hemos visto en la Gran Comisión, evangelizar a los inconversos. Pero ahora, en segundo lugar, debemos evangelizar a los que se creen convertidos. Porque va a ser la única manera de poder afrontar la tormenta que se avecina. Hay cosas que hay que tener en claro que dice la palabra de Dios para el cristiano. Que los sufrimientos van a venir, que la persecución va a venir, que las pruebas van a venir. Pero por causa de un evangelio diluido esto se ha quitado del lugar. Y ya no se habla del pecado, y ya no se habla del sufrimiento, y no se habla de la persecución, y no se habla de que tal vez la vamos a pasar mal más adelante. No sé si nosotros, pero nuestros hijos tal vez sí. Entonces hay que ir a la Escritura y recordar que la palabra de Dios nos dice, así como va a haber falsos maestros, así también va a haber persecución. Así también va a haber persecución. Pero ¿cómo les enseñamos a poder pasar estas tormentas? Volviéndoles a predicar el Evangelio. O volviendo inclusive entre nosotros a afianzar las verdades del Evangelio. Y hermanos, ¿quién hará esta tarea en la iglesia? ¿Quién es el que se va a poner a hacer esta tarea entre nosotros? En el trabajo que hay, entre aquellos que preguntan, entre aquellos que tienen duda de la fe que nosotros profesamos. ¿Quién se va a sentar y pasar tiempo y decir, vení que yo te explico? E invitarlos a la casa, a algún lado, a abrir las Escrituras y decir, esto es un cristiano. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién dispondrá de la labor de corregir lo deficiente? Disponiendo amor, tiempo, paciencia. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, aunque ahora vivimos en una sociedad un tanto más compleja, influenciada también, que todavía no estaba, el gnosticismo estaba en crecimiento, acá cuando Pedro escribe, y ya en algunas partes afianzados. Pero hoy ya tenemos gnosticismo, relativismo, psicología, un montón de cosas que ha moldeado el pensamiento de la sociedad. Ahora, como cristianos nos enfrentamos a eso. Hay que exponerle la verdad de la Escritura contra los falsos ideales o idealismos que el mundo ya ha presentado en la mente de muchos. Y aún entre nosotros, a veces tenemos que quitarnos esas cosas que el mundo nos quiere enseñar, del relativismo o de la psicología moderna. La palabra de Dios nos anima y nos da las respuestas a cómo debe comportarse un discípulo de Cristo hoy y cuál es su labor en este mundo pasajero. Y más aún cuando tenemos trabajo que hacer para la tarea de la Gran Comisión. Y saben que hay una tarea acá entre nosotros en esta iglesia el día de hoy. Y hay trabajo para todos y todas. Para todos hay trabajos. Y meditando en esto y pensando en esto, yo decía, Señor, ¿dónde están la gente que hay que hablarles? Si no hay gente, hay familias, pero no son tantos. ¿Dónde están? Y hay que evangelizar y hay que discipular. El Señor me mostraba, no por revelación, ojo, pero sí por lógica, 23 personas. ¡Wow! 23 personas. ¿Dónde están? Los teníamos todos acá adelante hoy. Algunos. Hay 23 niños entre nosotros. 23 inconversos. 23 impíos, podríamos decir, que necesitan escuchar el Evangelio. Pero no solamente eso, necesitan ser discipulados, porque a veces se menosprecia a los niños, y no es un mensaje
para que nos ocupemos de los niños, sino para que el comienzo de la tarea de discipular comienza desde el hogar, comienza en la propia tierra, ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la primer tarea es con la persona que tengo al lado. La primera y más importante es mi esposa. Y necesita ser animada, discipulada, alentada. Necesita recordar muchas veces el Evangelio en momentos difíciles. Y ahora tenemos otros más. Y cada uno de ustedes tiene 1, 2, 3 o 4. Tienen. Y ahí hay tarea para hacer. A veces creemos que la tarea de predicarle el Evangelio a los niños es cuando comprendan, tengan 12 años, sean más grandes. No, hermanos. Desde que nacen y comienzan a dar sus primeros pasos casi. Desde ahí hablarles el Evangelio. Desde ahí enseñarles la obediencia. Desde ahí recordarles que hay una autoridad. Que ven, pero hay otra que no ven, que está encima nuestro. ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a enseñar? Entonces, creo que todos los cristianos somos misioneros. Todos los cristianos somos evangelizadores. Todos somos discipuladores. Todos tenemos que presentar defensa de nuestra fe, en estos casos, en nuestra familia. Muchas referencias del domingo pasado, cuando hablamos del domingo no, del otro, cuando comenté de la gran comisión, cómo los cristianos hablan entre ellos la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando hay que hablar la palabra de Dios entre aquellos que no son cristianos? Como pasa en nuestra familia, en nuestra casa o familiares cercanos que tenemos. Hay una oportunidad de hablar el Evangelio. Yo recuerdo una vez cuando nos estaban construyendo la habitación de atrás, tuvimos al albañil, que después nos hicimos amigos, Marcelito, que vive en Sierra, y imagínense, estuvo no sé cuántos meses, no sé, 2 meses, no sé, 1 mes y pico estuvo. Y teníamos que atenderlo muchas veces, y yo hablábamos con Débora, o con mi esposa, vamos a tener que hablar del Señor. Y Efraín era chiquito, y le estábamos enseñando lo que era el Evangelio. Él todavía no daba frutos de salvación, pero él estaba aprendiendo y quiso compartirle lo que estaba aprendiendo del Evangelio. Y se lo hizo en un folletito que él mismo hizo. Entonces un día comiendo, pues lo invitábamos a comer, nosotros estábamos el último tiempo, él viajaba y venía, y el último tiempo se quedó en casa y nosotros fuimos a casa de mi suegra. Había que romper la pared y era mucha polvillo todo en la habitación que estábamos y no podíamos estar. Y yo me acuerdo que antes de eso, hablando con un hermano, le digo, le quiero hablar del Evangelio al albañil. Y él me dice, y sí, porque casi que si está en tu casa y no le hablas, capaz que sos un anatema. Así me dijo, ¿no? O sea, no sé si conoces a Cristo. Y es algo evidente. Alguien que no conoce a Cristo, es como que hay una urgencia de que lo conozca. Y más cuando hay una afinidad o una relación tan cercana que se ha puesto. Así que le hablamos del Señor. Y él tenía un conocimiento. Y cuando se lo expresa mi nene, con el hecho de él, el entusiasmo de exponerle eso, el hombre empieza a llorar. Porque después él me dijo, dice, nunca pensé que un nene me pudiera hablar de Dios. Le estábamos enseñando porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso para él fue impactante. Pero oramos para que el Señor lo salve. Y después tuvimos la oportunidad de viajar a Sierra para invitarnos. El dueño de la casa que alquilamos quería invitarnos a la, inauguración de la pieza que se había hecho. Una excusa para juntarnos. Y algo casi inesperado hecho por el Señor,
terminamos en la casa del dueño, invitaron a este albañil con la esposa y terminamos toda la tarde hablando del Señor, toda la tarde, de la obra de Cristo, de la salvación. Y ahí está, hablándoles el Evangelio, y yo le daba gracias al Señor. Porque a veces, hermanos, tenemos esto, que a veces no queremos incomodar, no queremos hacer, a veces caer como pesados, ¿no? Entonces no, dejemos y no lo hagamos, vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero yo sabía que tenía que hablarles, yo sabía. Y como cada uno de nosotros sabe que tiene que hablarle de Cristo a una persona que no lo conoce. Yo creo que la palabra de Dios, el texto de 1 de Pedro y otros que vamos a ver, nos animan, aún en las circunstancias más difíciles, aunque tu vida corre a riesgo, habla de Cristo. Testifica de la fe que estás viviendo, de ese evangelio que estás viviendo. Y es un tanto sorprendente que en el Nuevo Testamento no hay, o son relativamente pocas las veces, que se exhorta a los creyentes comunes y corrientes a hablar del evangelio a otros. No es como que nos tienen que empujar y decir, vayan, prediquen, salgan casa por casa, salgan, y el Nuevo Testamento todas las veces hablándonos, motivándonos. Es raro que a veces esté, o que nos digan que tenemos que hacer misiones. Y una posible respuesta se encuentra en la realidad de que el Evangelio avanza sin parar, de una región a otra en estos tiempos bíblicos, sin ser forzado, sino que ellos predicaban a Cristo de una manera espontánea. De una manera espontánea, casi como que si iban a otro lugar a vivir, automáticamente la palabra de Dios da por sentado que los cristianos hablaban de Cristo. Los cristianos testificaban de su fe y hablaban acerca de la fe que habían tenido. Al menos se le pediría que, por lo menos en este tiempo donde estaban viviendo en la época de 1 de Pedro, que expliquen por qué son cristianos. Que expliquen ahí en el verso 13 y al 16 que lo leímos, que dice el versículo 15, estando siempre preparados, la parte del medio, para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Vos sos cristiano? Así que vos vas a la iglesia, vos crees en el Señor, y ahí Pedro dice, estén preparados. Un discípulo de Cristo tiene que conocer y estar preparado de lo que ha creído. Por eso es la actitud de estar siempre preparados a hablar a otros de Cristo. De esa defensa del Evangelio, no porque el Evangelio está siendo atacado en este caso, no, sino porque en realidad lo que pasa es que los van a parar y en medio de este ambiente social que hay, si alguien le pregunta, ustedes presenten esa defensa, ustedes hablen de Cristo, pero, ¿qué dice ahí? Pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Sí, yo soy cristiano, yo conocí a Cristo y vivo una vida de santidad. Ya conozco al Señor, no como vos, inmundo pecador que te vas al infierno. No, Pedro dice, háganlo con reverencia, háganlo con mansedumbre, tranquilos. Utilicen esto, el amor, no falten el respeto, sino que háganlo de esta manera, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué nos identifica hoy como evangélicos? ¿Por la música fuerte? ¿Los aleluya? ¿Los gloria a Dios? ¿Los que andan con la Biblia bajo el brazo? ¿Por la calle, por todos lados? ¿Por las polleras largas? ¿Por el pelo largo y el rodete? ¿Por qué nos identifican que somos evangélicos? ¿Por qué nos identifican que somos cristianos? Cuando el Evangelio debe llegar a nosotros con el poder de Dios por medio de su palabra.
El Evangelio es poder de Dios, que transforma una vida. Que cuando una persona se encuentra con Cristo es como si un camión lo arrolló. Y si a nosotros nos pasa por arriba un camión, ¿cómo quedamos? En pedazos nos juntan, ¿no? Irreconocibles. Bueno, el Evangelio te arrasa y ya nadie te puede reconocer, sino que Dios te hace una nueva persona. Y ahora estás viviendo la palabra de Dios y tenés esa convicción de esa obra del Espíritu Santo dentro nuestro, regenerando, transformando, y por eso tenés que hablar, por eso tenés que compartir la palabra de Dios. ¿Cómo nos conocen en nuestro hogar que somos cristianos? ¿Cómo nos conocen nuestros hijos? Por la gracia de Dios, mis hijos han crecido y han nacido en un hogar que conocen el Evangelio. Pero imagínense en alguien que conoció el Evangelio cuando sus hijos eran grandes. Había insultos, había borracheras, había malas juntas, había malos modales. Y ahora llega el Evangelio de Cristo. Transforma las vidas. Y ya no hay más esas cosas. ¿Nos pueden conocer de esa manera? Nuestros familiares, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven a la luz de esa defensa que hay que presentar? De ese, vos sos cristiano. ¿Saben cómo se daban cuenta en este tiempo cuando eran cristianos? Porque se parecían a Cristo. Porque se parecían a aquellos que seguían al Mesías. Porque ya no hacían lo que hacían antes, porque ahora buscaban vivir una vida de piedad, porque ahora se sujetaban a las autoridades, porque ahora cuando eran perseguidos, ellos bendecían. ¿Se puede decir de nosotros eso hoy? Un buen ejemplo también son los nuevos discípulos de Tesalónica. Vayamos ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Pablo, ellos el Evangelio no les había llegado simplemente a través de palabras humanas, sino con poder y plena convicción. Fíjense que dice 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también, no es que le predicaron la palabra de Dios, hubo palabras, hubo alguien que les habló. Pero dice, no es solamente esto, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Se habían convertido en imitadores de Pablo y del Señor Jesús. Se habían convertido en ellos, en el sentido de que habían aceptado el mensaje del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo habían aceptado, a pesar de la persecución también. Además, estos nuevos conversos se habían convertido en misioneros, sin haberse unido siquiera a una agencia misionera. Noten ahí en el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser ¿imitadores de quién? De nosotros. Hermanos, podemos decir a nuestros hijos, imítenme a mí. Hijo, no digas malas palabras. ¿Vos ves a papá y a mamá decir malas palabras? ¿Qué va a decir tu hijo? No. O va a decir, papi. A veces. El Señor nos dice, seamos discípulos de Cristo, de tal manera que podamos decir, imítenme a mí. Imítenme a mí como hablo. Imítenme a mí como vivo el Evangelio. Imítenme a mí como oro, como leo la palabra. Imítenme a mí como vengo a adorar al Señor. Imítenme a mí en momentos de sufrimientos, estar dándole la gloria a Dios. Pablo dice, sean imitadores de nosotros y del Señor. Habiendo recibido la palabra, ¿en medio de qué? De alegría, de canto, de fiesta.
No, de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. ¿Pero quién les dijo que vayan a hacer misiones? No, es como que imitaron a Pablo, vieron a Cristo y dijeron, hay que hablar. Si vamos a Acaya, bueno, allá, vamos. Y llegaron y hablaron. Hablaron en esas regiones, en Macedonia, en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. En algunas versiones es como que es una campana. La palabra es como cuando se utiliza una campana. Si van a la casa de mi suegro no hay timbre. Tiran un piolín y la campana, tin, 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 tin. Esa es la palabra, resonado. Habiendo hecho eco que se escucha hasta lo más lejos. No solo en Macedonia y Acaya, sino también que por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan de nosotros, de cómo lo recibieron, de lo bien que de lo bien que los tratamos, que tuvimos por parte de vosotros, que nos trataron, y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Había un conocimiento de ellos, había una vivencia del Evangelio, había un conocimiento del Dios vivo y verdadero que no podían callar. Y ahora ellos no solamente tenían la palabra, sino que decían querer ser imitadores. Que otros nos vean y que quieran hacer lo mismo. El Evangelio había transformado de tal modo su cosmovisión. La palabra cosmovisión es la visión que tenemos del mundo y nuestra relación con él. Cómo yo veo al mundo y cómo me relaciono con este mundo caído que estoy viendo hoy. Eso es lo que es la cosmovisión. Las cosmovisiones funcionan en una forma muy parecida a los lentes. ¿Qué lentes me pongo? Lentes de lejos, lentes de cerca, ¿vieron? No sé, mi mamá tiene, ¿no? Lentes de lejos, y entonces, ¿para qué me pongo los lentes de cerca? Bueno, mira esto más, ¿para qué me pongo los lentes de lejos? Entonces, la cosmovisión transforma como lentes. ¿Qué lentes vemos el mundo de hoy? Los lentes del relativismo, como dijimos, de lo que me dicen otros, de la psicología moderna, o lo que me dice la palabra de Dios. Lo que me dice la palabra de Dios desde Génesis, ¿cómo es este mundo? ¿Cómo es este mundo? De acuerdo a qué clase de lentes tengamos puestos, es como vamos a obrar. Es como vamos a estar dando esa defensa cuando se nos pida. ¿Por qué vas siempre a la iglesia vos? Justo los domingos que nos juntamos a comer. Bueno, ustedes porque nunca van, no son cristianos, no saben nada, son cualquier cosa. Se pasan de fiesta, se emborrachan, ¿qué me importa? Yo voy a la iglesia. No es lo que dice Pedro, el Evangelio eso. No es. ¿Cómo vamos a responder ante eso? Hay que ponerse los lentes de la palabra de Dios que me dice por qué hago eso, cuál es la consecuencia, por qué yo hago tal cosa como cristiano. Y dar esa respuesta en mansedumbre y reverencia. Dice que la palabra fue proclamada ahí en Tesalonicenses, ¿no? Ahora, la Reina Valera dice divulgada. La palabra fue divulgada. Pero era por ese, como Dios hacía resonar en la vida de los cristianos, como una campana, resonaba la vida de los cristianos y de esa manera la palabra de Dios corría, porque veían su forma de ser y veían lo que predicaban. Por eso se extendió la palabra de Dios. Donde quiera que Pablo iba, oía cómo los tesalonicenses habían aceptado el Evangelio. Y también podemos ver un pasaje fundamental para lo que deseamos ver esta mañana.
cuando Pablo escribe a Primera de Corintios, en Corintios, capítulo 10. Acompáñenme ahí a Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 31. Voy a leer 31, 32, 33 y 1 Corintios 11, 1. Es seguido eso. Dice entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo, ahí está, Pablo dice, mírenme, yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, subrayen eso, sino el de muchos para que sean salvos. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, acá esto es como que a mí me levanta y me corre ese listón que tengo que saltar. Porque la palabra de Dios dice que yo tengo que ser de ejemplo a otros. Es como cuando leemos Job. Job, él mismo se consideraba íntegro y justo. Él mismo. Y no estaba equivocado. Pero hermanos, yo creo que Job es el que pone el listón más alto. Dios, teniendo ese diálogo en el cielo con Satanás, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job justo, temeroso? Dios hablando bien de Job. Entonces yo digo, Dios hablará bien de mí, me dirá que soy justo, me dirá que soy temeroso. ¿Cómo tenemos que buscar la santidad en nuestras vidas para poder demostrar a otros que somos hijos de Dios? Pero para que aún más nuestro Dios diga, varón justo y temeroso. Ahora Pablo lo que está diciendo acá y llevándolo a los que nosotros tenemos que trabajar, en nuestra familia, nuestros hijos, ven todo lo que hacemos. Ven todo lo que hacemos. Ellos están escuchando un evangelio de lo que mamá, papá, tía, abuelas, amigos expresan. Los niños que hay acá los miran. Aunque no sean mis hijos, otros miran mi actitud, cómo soy yo. Cuando van a mi casa, ven cómo soy yo. Y ahí ellos van a tener que sacar sus conclusiones. Si yo soy un verdadero cristiano o soy un engañador. Y está bien que a la luz de la palabra de Dios ellos puedan analizar estas cosas. Y está bien que no como juzgando, diciendo, yo soy santo, no, sino que vean la actitud, que si somos imitadores de Cristo, si verdaderamente somos imitadores de Cristo, todo el tiempo te están viendo cómo te conducís en tu vida cristiana y manifestás tu vida de santidad. Te ven en el trabajo, te ven cuando entras a un negocio, te ven cuando vas a pagar algo al banco y no te atienden. O estás en una cola rezongando, y justo te toca el hombro, hola, un cristiano ahí, Dios te bendiga, ¿cómo andás? Y antes ya estabas poniéndote mal y tal vez diciendo cosas que no agradaban a Dios. Nos ven. Convertirnos en cristianos en el Corintio del siglo I implicaba un dilema social, como pasa hoy, por ejemplo, Por ejemplo, cuestionaban las fiestas a las que iban, cuestionaban las comidas que comían. Comen sacrificado de los ídolos. Mirá, pecadores, ¿cómo van a comer sacrificado de los ídolos? Es que en ese momento la carne más barata era la que se había sacrificado a los ídolos. Y los cristianos que no tenían dinero la compraban para comerla. Pero ellos con limpia conciencia. Pero había otros que los juzgaban y que los miraban con recelo ahí y criticaban. ¿Cómo nos conocen a nosotros? Hablando de esto, ¿no? En las fiestas. Antes tal vez íbamos y entrábamos a la fiesta y acá estoy yo, y vengan a bailar y
Una cerveza, sí, otra, dale, sí, déjalas acá, que vean cómo tomamos. ¿Cómo somos ahora? ¿Cómo nos ven ahora que somos hijos de Dios? En lo que contamos, en los chistes, ¿cómo nos ven? ¿Éramos lo mismo que éramos antes? ¿O ahora el Señor nos ha transformado? Pero a su vez, hermanos, como pasa, y por eso traigo este tema de lo que pasaba en Corintio, no para hablar de los débiles y fuertes en la fe, que es el tema de acá, sino para ver cuál era el objetivo de Pablo, cuál era el objetivo del apóstol Pablo. Y en ese tiempo implicaba un dilema social parecido a lo que hoy vivimos, ya que había que decidir a qué cenas asistir, qué tipos de invitados invitar a una fiesta. Porque cuando se hacían las fiestas en el Corintio del primer siglo, generalmente todos adoraban a un dios. Y si iban a esas fiestas, se iban a encontrar con alguna imagen de algún dios, en la cual el anfitrión se postraba y lo adoraba. Y era difícil asistir a las fiestas. Y era difícil asistir. ¿Qué invitados invitar? ¿Qué comida comer? Entonces, ¿qué debían hacer los cristianos respecto a esto? Alimento sacrificado a los ídolos, que era el problema de Corintio primero. Bueno, ahí en 1 Corintios 8:1. Fíjense, 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero dice que el hermano débil, en los versículos 7 al 8, el hermano débil piensa que es pecado. Y Pablo sabía que era libre de comer carne ofrecida a los ídolos, porque él se había dejado en claro, hay un solo Dios y un solo Señor. No hay otros ídolos. No voy a la casa de mi tía Pascualita porque tiene la Virgen ahí metida. Y cuando voy, ay, me mira y con vestida así. Y no quiero llevar a los chicos. Sabemos que no es nada, sabemos que es un pedazo de coso que nada. Y si sabemos que hay un solo Dios, ¿qué problema nos hacemos? ¿Qué problema nos hacemos? Si nos invitan en alguna fiesta, algún casamiento, alguna fiesta, algo, y si nosotros tenemos un conocimiento de quién es Dios y cómo se debe comportar un cristiano, sabés cómo te vas a conducir. Y sabés que los otros te van a mirar y van a decir, este se comporta diferente, mirá. No anda bailando, haciendo lo mismo que los demás, queriéndose camuflar entre la multitud. Es diferente. ¿Qué le pasó? Antes no lo hacía eso. ¿Qué lo transformó? ¿Qué lo hizo? Porque sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que si hacemos todo para la gloria de Dios, así sea que comamos o bebamos y hacemos todo para Él, ya mi convicción está segura. Ya no voy a hacer otra cosa. Y cuando me tengo que parar y irme, lo voy a hacer. Y voy a dar muchas gracias por haberme invitado y gracias por darle de comer a mi familia. Y nos vamos a casa. Y tal vez el Señor nos dio la posibilidad de sentarnos con alguien que le pudimos compartir el Evangelio, o hablar de la familia, o de hablar cómo es una mujer, o cómo es el hombre, o cómo está la sociedad, y llevarlos a Cristo, para que tengan un pensamiento de lo que nuestro Creador dice, lo que nuestro Dios dice, de acuerdo a los lentes que nosotros tenemos puestos, que es la palabra de Dios, pero hacerlo con limpia conciencia. En Corintios fue donde Pablo llamó a los creyentes comunes y corrientes a que ellos sean imitadores suyos. Ahí, imítenme a mí. Y este es el punto de lo que traía el texto de Corintios, no imitar a Pablo por cómo él se conducía, sino que en este caso Pablo en este texto le dice, imítenme a mí porque cuando yo voy a una comida o cuando yo estoy con alguien que no es creyente, yo busco la salvación de otros. No voy porque estoy comiendo algo al ídolo ese. Nada que ver. Yo ya dejo en claro, Dios es el único, el vivo y verdadero Dios.
pero yo busco la salvación de otros. Noten ahí en el versículo, son varios, pero ahí de 1 Corintios 9. Y Pablo no era que le agradaba ir a estos lados. A veces él como que restringía su libertad y decía, lo hacía por estos motivos. Su objetivo era, versículo 19, ganar el mayor número posible. Ganar el mayor número posible. Por eso también en el versículo 22 él dice, aunque sea salvar a algunos. Y el versículo 23, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿Qué estamos haciendo para que también, llevándolo al ámbito de nuestros hijos? Todo este tiempo yo tenía la mente en mis hijos y digo, a veces hay cosas que tenemos que hacer, inclusive con nuestros hijos, o algún familiar, no sé, nos dice, che, vamos a jugar al fútbol, vamos a hacer. Y bueno, vayamos, hermanos. No es pecado jugar al fútbol, pero yo sé que en algunos lugares dicen que es pecado jugar al fútbol. No se ve tanto, pero me he enterado por hermanos de esta congregación que en otros lugares les decían que jugar al fútbol era pecado. Tremendo, ¿no? O sea, algo puesto por hombres. Pero si vas, que vean tu buena conducta. Que vean tu buena conducta. Yo a veces, no está el hermano Johnny, está en Monte, y él juega de 3. Y tiene que pegar, juega de 3. O sea, pero le digo, Johnny, vos cada vez que le pegás a uno lo bajás porque se te iba, después ayudalo y pedirle perdón. Pero entonces, es algo que él hace, ¿no? En su profesión también. Pero no es malo, así como por ahí decir, quiero ir a ver una película, no sé, que podamos ver con nuestros hijos, ¿no? Y entonces si uno se pone a hilar fino y decir, voy a ir a ver Aquaman. No, hijo, Aquaman tiene el tridente, el 3, el diablo usa eso, no lo veamos. No, si yo no voy a pecar con eso. No, vayamos, acompañémoslo, tengamos un momento de padre e hijo y disfrutemos y demos gracias al Señor de poder pasar ese tiempo con ellos. Y hagámoslo todo con limpia conciencia. Y hagámoslo todo pensando si también con lo que estoy haciendo glorifica a Dios. Saquemos las cosas malas de si se ha visto algo, pero retengamos también las buenas. Y hagámoslo todo para la gloria del Señor. Pablo corría el riesgo acá de juntarse con aquellos que comían esta comida y de sacrificar a los ídolos. Y que posiblemente el apóstol, mirá, se junta y él tiene que exponer una gran defensa ahí para aquellos que estaban siendo acusados, débiles o fuertes. Pero hay un montón de maneras de predicar. No quiero extenderme tanto, quiero ir concluyendo. O maneras prácticas para participar en familia. Podemos salir mientras le predicamos el Evangelio a nuestros hijos, no es sentarnos. Es bueno sentarse y leer la palabra, tener un momento del día, pero también es poder compartir tiempo social con ellos. Con nuestra esposa, salir a tomar mate a una placita, salir a un parque de diversiones, no sé. Es ver cómo podemos afianzar ese vínculo y que en algún momento podamos ver cómo le damos la gloria a Dios. ¿Qué podemos hacer? Con nuestros hijos también. Si se les da por hacer alguna actividad. Hay muchos niños acá que van en actividades y poder analizarlo y llevarlo todo para la gloria de Dios y que conozcan a Cristo también. Me pasó un caso que conocí de un hermano, no de esta congregación, de otra. Buen testimonio el hermano, buen testimonio. El pastor da buen testimonio de él. Su hijo juega al fútbol y lo invitaron a un asado que hacían las familias que jugaban al fútbol. Y todos inconversos. Y él fue con la esposa y con el hijo. Y bueno, y ahí las conversaciones, imagínense, no ponen Sovereign Grace ni nada de eso. Había cumbia, allá los chicos hablaban. Y cuando se sientan a comer, el padre, la madre y los 2 hijitos, el nene mayor le dice, está ahí al lado, una mesa larga, los padres, estaban todos los padres, los chicos, y le dice, papá, oramos. Y él, orá, hijo, todo bajito, ¿no? Orá, hijo. Sí, oremos.
Y una mamá lo escucha. Y dice, ¿qué? ¿Ustedes dan gracias en los alimentos? Y el padre se quedó ahí como... Y vieron que... Y dice él, es como... Me contaba, él dice, fue como en ese momento, ¿viste? Cuando alguien dice algo y todos se quedan en silencio mirándote. Y entonces el padre dice, sí, damos gracias, somos cristianos, le damos gracias a Dios por la comida que nos da cada día. Y la mamá se para y dice, momento, acá van a orar. Y todos se quedaron así, imagínense, son 11 chicos con 11 mamás, 11 papás más hermanos, un montón de gente. Y todos miraron y decían, el papá da gracias por los alimentos, dijo la señora, en la casa sería un lindo momento que demos gracias por los alimentos. Todo silencio y él dijo que oró. Le dio gracias a Dios por los alimentos, gracias por la salvación, gracias por esa oportunidad. Y todos escucharon, aunque sea cómo una familia le da gracias a Dios, que hay un Dios, y que ellos le agradecen por el plato que tienen. Y después dice que de ahí se pusieron a charlar con los padres de la familia, de lo mal que está la sociedad. Bueno, y el muchacho es evangelista, él predica el evangelio. Y él les hablaba del evangelio. Pero ven que un momento como ese, si hubiesen dicho, no vamos, son todos, ¿para qué? Nos quedamos en casa acá. Y aprovecharon ese momento y le dieron la gloria a Dios. Y eso también es tener un corazón misionero, de predicar el evangelio a donde estamos o a donde vayamos. Y también, hermanos, es un corazón misionero orar por los que están perdidos. Orar por los que están perdidos, conversar el evangelio también con nuestros niños, por aquellos que necesitan conocerlo en otros lugares. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, apúntenlo, yo lo voy a leer, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, decía Pablo, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Tanto en 2 Corintios 4, 5 como Filipenses 2, 7, Pablo utiliza la palabra siervos, y que esto es esclavo, es esclavo. Somos esclavos de Cristo a tal punto que nosotros no lo hago por mi propio bien. No, yo no hablo del evangelio para traer acá y decir, miren, todo esto lo traje yo, No, sino porque hay algo que yo ya soy, ahora soy esclavo de Cristo. Ya estoy atado con Él. Miren mis marcas, miren mis cadenas, están unidas al Salvador. Ya todos la ven, todos ven mis cadenas y que va hacia el Salvador. Por lo tanto, quiero hablarles de Cristo, quiero predicarles de Cristo, quiero hablarles de este Salvador. No puedo hacer otra cosa, soy esclavo. Soy esclavo. Y Pablo lo entendía bien esto. Por eso los discípulos son llamados a tener un estilo de vida distinto, como sal y luz que somos en la tierra. Somos llamados a orar para que el evangelio sea proclamado sin temor en el mundo. También cuando conversamos con gente ajena a nuestra fe, debemos hacerlo de manera cortés, pero a veces provocativa. A ver qué le provoca. Dice, cito de vuelta al pastor John MacArthur porque lo decía cuando hablaba del evangelio, dice, cuando voy a una fiesta que no son cristianos, me siento al lado de alguien y lo primero que le pregunto, ¿conoces el evangelio? Y es una pregunta muy amplia y mucho puede divagar en esa respuesta. Y entonces él deja que divaguen y ahí le dice, yo te puedo decir qué es el evangelio, y le predica el evangelio. Qué lindo, ¿no? Poder llegar a hacerlo, eso también. La sana doctrina del evangelio produce un estilo de vida radical también, que no da lugar a calumnias y que hace que la enseñanza del evangelio sea atractiva para el mundo. Incluso la persecución, como leímos en 1 de Pedro. ¿Quién es cristiano en estos momentos de persecución? Ahí. ¿Quién es cristiano en estos momentos de recesión? ¿Quién es cristiano en estos momentos cuando la plata no alcanza? ¿Quién es cristiano en estos momentos cuando te echaron del trabajo? Y demuestra su fe y demuestra su gozo en el Señor. ¿Quién es cristiano en estos tiempos cuando el médico diagnostica cáncer? Vas a tener un cáncer, te vas a morir. ¿Quién es cristiano?
Entonces deberíamos concluir que un cristiano que no sienta pasión por los que están perdidos, incluyendo en primer lugar nuestros hijos, necesitan autoexaminarse y arrepentirse. Si no hay una necesidad de hablar a otros de Cristo, algo pasa, hermanos. Oremos al Señor porque hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y si más vemos que nuestros hijos, su rebeldía y es el corazón, y a veces no podemos entrar al corazón, no somos el Espíritu Santo para hacer esa obra. Solo tenemos palabra, lo que dice la palabra de Dios, y oración. Solo puedo abrir la Biblia y decir, hijo, mirá, el Señor dice que los pecadores no heredarán el reino de Dios, los mentirosos, hijo, por favor, considéralo. Y el corazón es duro, duro. Y orar, hermanos, orar. No desesperarnos, orar. Pero ¿saben qué? Es desesperante. Y si no está esa desesperación interna, no desesperación de decir, cree porque te mato. No, sino de que no veo la salvación, no veo que es cada vez más. Y entonces orar, y orás siempre todas las mañanas y ves que, no sé, está dura la cosa. Orá la tarde, orá la noche, ayuná por tu hijo, predicale el Evangelio, amalo de esa manera, corregilo, disciplinalo. No podemos dejar de hacer esas cosas, porque entonces tenemos que pensar si verdaderamente nosotros amamos al Señor, si verdaderamente nosotros creemos en Cristo y somos esclavos de Cristo, y si nosotros podemos decir, sean imitadores de mí. Y si tal vez nosotros no creemos que puedan decir de mí a mis hijos o a algún familiar, miren, sean imitadores de mí porque yo soy de Cristo. Lo que me ves hacer en mi casa es lo que Dios dice que tiene que hacer un hombre de Dios. Así como me ves que trato a mi esposa, hacé lo mismo que hago yo, así imítame, hacelo, porque yo lo hago porque la Biblia me dice que lo tengo que hacer. Y nosotros vamos a saber que lo que va a hacer esa persona, si cambia, no va a ser porque qué grande soy yo, sino porque Cristo es grande en mi vida. El Señor es grande. Pero examinémonos. ¿Podemos decirle eso a otros hombres? ¿Podemos decirle eso a otras mujeres? Vengan, mírenme en mi casa cómo me comporto. Mírenme cómo trato a mis hijos. Mírenme cómo los disciplino. Mírenme cómo hay que obedecer. Mírenme cómo lucho con inconversos, que a veces no puedo controlar. Mírenme mis reacciones. Mírenme. Y saquen la conclusión. Si soy imitador de Cristo, gloria a Dios, hagan lo mismo. Pero el fin siempre es el mismo. Buscar a Cristo. Porque todo empieza y termina en Él, en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Porque nos dices en tu palabra que si somos imitadores tuyos, es porque tú has hecho una obra de gracia en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos tuyos. Ayúdanos a recibir siempre ese pastoreo que necesitamos. Pero ayúdanos, Señor, por favor, también a discipular, comenzar por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestras esposas, los que ya han criado hijos, Señor, por sus nietos, hablándoles del Evangelio, que miren, Señor, a los abuelos a ser ejemplos de Cristo, que aquellos que son jóvenes, que los niños de esta congregación miren y que puedan decir de los jóvenes de aquí, Señor, de esta iglesia, qué bueno imitarlos en su fe, qué bueno imitarlo en momentos de aflicción, qué bueno verlo, imitarlo, cómo te alaba y te adora, cómo te sigue y es un discípulo. Señor, gracias por llevarnos al punto de ver que todos tenemos una tarea de discipular, que todos tenemos una tarea de evangelizar y de ser testimonio a otros. Ayúdanos, Señor, a ser luz y sal en este mundo caído y corrompido, Señor. Y ayúdanos, como decía Pedro, a presentar esa defensa del Evangelio, pero con mansedumbre y reverencia, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias porque tú sigues edificando a tu iglesia. Gracias, Señor, por animarnos con estas palabras
Señor, que podamos autoexaminarnos y que podamos confesar delante tuyo, Señor, que te necesitamos y necesitamos que sigas obrando en nosotros. Gracias, Señor, una vez más. Gracias por esta preciosa iglesia, Señor, donde soy tan bendecido de muchas maneras con el ejemplo de mis hermanos y hermanas. Gracias. Señor, ayúdanos a seguir creciendo en tu gracia y en tu amor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.